Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar una vez más La Ley de la Selva, aquí en la pantalla de C5N. La segunda temporada de este envío con este nombre, pero ya una costumbre encontrarnos aquí para arrancar la semana con análisis e información. Vamos a arrancar hoy hablando de economía, pero quédate porque en un ratito viene Abdalá. Abdalá es un joven palestino. Su familia está en Gaza, está en este momento volviendo a lo que alguna vez fue su hogar. Como decenas, centenares de miles de gazatíes se van a reencontrar con tierra arrasada. Pero hoy, en el Día Internacional de la Recordación del Holocausto, me parece que es una buena ocasión para que un palestino dé su punto de vista de lo que pasó en Franja de Gaza en estos últimos 14 meses. Decía que vamos a hablar de economía en el arranque, porque si bien todo está tamizado por este enero tórrido, por la gente que puede que se va de vacaciones, el aluvión de argentinos en Brasil y en otros países limítrofes, el gobierno empieza a dar muestras de que está inquieto. El ministro de Economía, Luis Caputo, se dejó ver entre el jueves y el viernes de la semana pasada, cuando volvió de acompañarlo a Milei por Estados Unidos y cuando debió bajarse de la gira del presidente por Suiza, por el foro de Davos, se dejó ver bastante preocupado por la falta de dólares. Y claro, no es para menos. Lo que muestra el cuadro macroeconómico es una fragilidad que va a ser signo de este 2025. Contrastante con esa imagen de invencible que intenta dar Milei en los medios, que proyecta incluso internacionalmente su experiencia como si fuera a servir de lección o a marcar el camino a otras experiencias en el resto del mundo. Me refiero a la motosierra. Lo que empieza a crujir es un esquema que necesita dólares como el agua y que no los tiene por ahora. ¿Por qué digo que esta fragilidad va a marcar todo 2025? Bueno, porque hoy el Merval, por ejemplo, cayó 5%, casi 6% en dólares. Revirtió, y con exceso, todo lo que había ganado durante todo el mes de enero y tuvo una de sus peores caídas en su historia. Fue la peor en 9 meses, algo que encendió luces rojas en las pantallas de todos los operadores. ¿Por qué pasó esto? Bueno, fue un cisne negro el que detonó, en este caso, primero un derrumbe de las acciones tecnológicas en Wall Street, después un derrumbe de todas las acciones estadounidenses y después, en efecto cascada, la caída de todos los mercados en el mundo. Pero claro, a los países que están en situación de fragilidad, ese estornudo se les hace gripe. Y el cisne negro, que esta vez fue la aparición de DeepSeek, un sistema de inteligencia artificial chino que es mucho más eficiente que el norteamericano, podría haber sido cualquier otra cosa. Podría haber sido la guerra comercial que le declaró Donald Trump a Colombia, que duró solamente el día de ayer, en una pataleta porque Colombia no quiso aceptar la deportación de inmigrantes que Donald Trump consideró delincuentes indocumentados y que mandó en aviones esposados casi como si fueran prisioneros de guerra. Puede haber sido, si no, también la devaluación de México, que hoy tuvo su peor devaluación en años, también como miedo del mercado a lo que Donald Trump insinúa como un arranque proteccionista. En fin, puede ser la devaluación de la lira turca, como la que se cargó a Caputo la otra vez, cuando también parecía impenetrable su esquema macroeconómico, cuando la bicicleta financiera parecía que nunca iba a dejar de andar, y sin embargo, en un momento, bruscamente, se revirtió el flujo de capitales y se llevó puesto todo el esquema de Caputo. Claro, los modelos como este, tan basados en la financiarización de la economía, en esos flujos de capitales golondrina que vienen a ser tasa de interés con la ganancia asegurada, porque el gobierno les garantiza un aumento acotado del dólar,
para luego dejarlos ir con esa ganancia ya hecha. Son esquemas dólar dependientes. Y a diferencia de lo que pasó con Macri en su experiencia anterior, me refiero a la experiencia anterior de Caputo, en este caso lo que recibió Milei fue un Banco Central sin un solo dólar en las reservas. La semana pasada, el Banco Central perforó el piso preocupante de los 30.000 millones de dólares de reservas brutas. Pero hoy volvió a perder reservas, a pesar de que el viernes, sorpresivamente y contra lo que había dicho el martes, Caputo bajó las retenciones. Claro, digo que esto desnuda la fragilidad porque así lo leyeron los empresarios del sector que lo fueron a ver a Caputo, que recibieron eso de primera mano, ese clima, que pudieron palpar ese clima en medio, insisto, de este enero tórrido donde además las movidas distractivas están a la orden del día y está todo el mundo hablando de cualquier otra cosa. Bueno, lo que ocurrió fue que la urgencia se impuso y que además el Fondo Monetario, que tiene a sus negociadores aquí en la Argentina desde el jueves, impuso su criterio de que algo había que hacer para reforzar las reservas del Banco Central antes de que ellos desembolsen los 11.000 millones de dólares que Milei espera que Trump lo obligue a desembolsar al fondo. Mirá, el presidente en un momento de su visita a Davos le dio una entrevista a la agencia Bloomberg, al editor jefe de la agencia financiera Bloomberg. Le dijo que va a levantar el cepo antes de que empiece el año que viene, o sea, se dio todo un año para lo que iba a ser supuestamente a principios del año pasado, pero que no lo hace atolondradamente porque no es tarado. Escúchalo. Y como liberal, que respeto el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, obviamente que el cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que yo soy liberal libertario, yo no soy liberal libertarado. Entonces, no voy a dejar de lado los, digamos, porque no solo son las cuestiones de flujo, son las cuestiones de stocks. Entonces, nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo. Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Yeah. Entonces, ahora pasamos a un crawling peg del 1%. ¿Qué va a pasar que después de 3 meses esté dando 1,5% de inflación? Quiere decir que se estaría convergiendo en materia inflacionaria y tendríamos que ya sacar el crawling peg. Es como la utopía, el fin del cepo para la ultraderecha que gobierna. Sirve para caminar, va corriendo los requisitos a partir de los cuales va a eliminar el control de cambios, que es una intervención del Estado sobre la economía gigantesca, que fija además a través del precio del dólar un montón de otros precios de la economía. ¿Por qué no levanta el cepo? ¿Por qué bajó las retenciones? Ahora vamos a ver a qué costo. A pesar de haber dicho que no lo iba a hacer apenas 2 días antes. Por esto, mirá, acá tenés las intervenciones que hizo el Banco Central para intentar mantener a raya la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Fíjate que buena parte de esta oferta que tiene el paralelo es lo que resignó el Banco Central durante todo 2024. Acá tenés todos los meses de 2024 y la barra amarilla es lo que en cada mes el Banco Central aceptó no comprar y que los exportadores liquiden en el mercado paralelo. ¿Qué es lo azul? Lo azul son las intervenciones directas a través de compra y venta de bonos que hace el Banco Central, sumada a esa resignación de divisas, para que baje el dólar bolsa, para que baje el contado con liqui, para que indirectamente baje también el dólar blue, que hoy volvió a subir 5 pesos a 1.230. Una brecha que en enero se mantuvo arriba del 15% todo el tiempo, a pesar de que el año pasado había perforado y casi se había reducido a cero. Había perforado esa barrera y se había reducido a cero. Esa barra azul es lo que encendió las alarmas en el Fondo Monetario.
¿Cuántas más reservas va a tener que resignar el Banco Central para evitar que suban los paralelos? En otras palabras, ¿cuán rápido se va a volver a fumar Caputo un crédito récord del Fondo Monetario Internacional? Es una pregunta que se hacen en la calle 19, en el cuartel general del fondo, porque aunque Trump los obligue, los que van a tener responsabilidad por esos 11.000 millones de dólares son ellos. Ahora, ¿qué le está pasando al Banco Central al margen de esta intervención? Bueno, que compra muchos menos dólares de los que quisiera. El propio Vladimir Berning, vicepresidente del Banco Central, lo admitió la semana pasada en una presentación que hizo, donde mostró este otro gráfico, el segundo que tengo para mostrarles, que es el saldo del Banco Central en el mercado. Fíjense, estas son los de la brecha. El saldo del Banco Central en el mercado le viene dando negativo al Banco Central en ese rubro que acá está graficado en amarillo, por la intervención que hace sistemáticamente con compras de bonos en dólares. Eso se ve más que compensado con la compra neta de divisas que viene haciendo mes a mes durante el año pasado, que es lo que está en azul. Ahora, el problema es que esa barra azul no tiene que compensar solamente lo que pierde por mantener a raya la brecha. Tiene que compensar lo que empezó a importarse de más por el relajamiento de las barreras a la importación, lo que se gasta en servicios de la deuda, que es monstruoso y que el año pasado aumentó brutalmente, y también lo que se gastan los turistas en el exterior, que, bueno, 2 millones de argentinos en Brasil, sin contar todavía el carnaval, acrecentaron bastante esa cuenta. El fondo lo sabe, la urgencia es mucha, y el calor de enero también pasó factura porque afectó la cosecha. Y esta barra azul, la compra de divisas genuinas de las exportaciones, es lo que entra en jaque cuando la cosecha se afecta, como pasó con los granos más importantes, los cultivos más importantes de la Argentina en este enero. A ver, el jueves a las 14, cuando estaba recién llegado Caputo de Estados Unidos, junto a su equipo, les dijo: vamos a bajar las retenciones. Lo miraron así, con una cara, como si estábamos diciendo que no hasta 72 horas antes. Vamos a bajar retenciones, lo vamos a anunciar ahora, a las 5 de la tarde, me lo pide el fondo. Lo anunciaron, llamaron a las aceiteras inmediatamente, a los acopiadores de granos, los que tienen un 30% de la cosecha vieja de lo que quedó, todavía sin fijar precio. Y les dijeron: vénganse mañana. En esa reunión es donde les digo que quedó al descubierto la desesperación de Caputo. ¿Por qué? Bueno, porque los ruralistas se dieron cuenta de que no era una baja de retenciones, sino un cambio del esquema de licitación pensado para las grandes empresas, que no iba a derramar en los pequeños y medianos productores. No en vano, hoy, por ejemplo, la Federación Agraria protestó. No en vano, hay sectores de las otras entidades que también están protestando, esperando a ver qué dice la pizarra, porque por ahora no se vio reflejada la baja de retenciones en una mejora del precio que recibe el productor. ¿Y qué dicen los ruralistas? Lo que me dicen a mí es que va a haber venta de existencias con esta rebaja de retenciones de la cosecha pasada, unos 2.000, 2.500 millones de dólares. Son 10 millones de toneladas de soja, 3 millones de toneladas de maíz. Pero la cosecha nueva, la que quiere Caputo que liquiden rápido a partir de marzo, no saben todavía si la van a vender. A ver, ¿qué es este nuevo engendro que generó el Ministerio de Economía para apurar la liquidación? Les dice a los exportadores: ustedes tienen que liquidar el 95% del valor de la exportación en 15 días para que les rebajemos la alícuota. Si no, pagan la alícuota actual. Ahora, ese 95% a los 15 días de declarada la exportación no está todavía cobrado. Entonces, ¿cuáles son las empresas que van a poder hacer esto? Las grandes, las que puedan obtener financiamiento en dólares de los bancos locales contra los depósitos en dólares que hay, por ejemplo, del blanqueo acumulados, o las que obtengan un adelanto o una prefinanciación del exterior.
Me decían que, por ejemplo, las cooperativas grandes, ACA, AFA, las grandes cooperativas que animan muchas provincias del interior productivo argentino, van a tener problemas. Así como tuvieron Agrofina y Los Grobo, dos grandes empresas sobre el final del año, dos grandes gigantes del agro. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que adelantar todo, incluso ese 20% que los dejan liquidar en el paralelo. Y eso hay algunas que no lo van a poder hacer. Pero a Caputo lo que le interesa no es compensarle la sequía al productor, devolverle rentabilidad al que empezó a perder guita porque le aumentaron los costos y el dólar se le quedó atrás. Lo que quiere son los dólares ya. Y los quiere para sostener este dólar barato que empuja a su vez a los turistas a gastar cada vez más en el exterior. Es un esquema que se muerde la cola y que solo funciona con un ingreso, una inyección de divisas permanente, como tuvo, por ejemplo, Menem en los 90 con las privatizaciones. Claro, ¿cuál es el gran prestamista al que mira Milei, al que mira Caputo? El Fondo Monetario, otra vez. Y de ahí las sonrisas que se cruzaron Kristalina Georgieva y el propio presidente. Claro, acá tenés el tipo de cambio exportador. Estos eran los dólares de masa, los dólares del año, de finales del año 23. Guita de hoy estamos hablando, 1188, 1039, 1232, 1469 es el último que le dio Massa. Después, en enero del año pasado, ya después de la devaluación de Caputo, llegaron a obtener eso a plata de hoy como tipo de cambio exportador. Fíjate dónde está hoy. El tobogán ese lo seguimos y 7.96 es lo que van a obtener ahora, incluso con los 10 pesos que le suma la baja de las retenciones. Ahora vamos a cuánto pierde el Estado en esta baja de las retenciones, pero este gráfico es elocuente a la hora de entender del otro lado al productor que dice, che, ¿cuánto me cambia esa rebaja de las retenciones en el contexto de este tobogán? La apuesta de Caputo, que le den estos dólares desde la pampa húmeda, es en realidad un plan B, porque el principal objetivo es que el fondo sea el que le dé ese financiamiento para llegar hasta las elecciones. Después de las elecciones es otro mundo. Después de las elecciones el fondo lo va a obligar a devaluar al gobierno. Pero mientras tanto, lo que juega es la geopolítica. Y ahí está Donald Trump presionando nuevamente al staff del fondo para que otorgue este crédito. Un crédito que, como les decía, algunos en el staff y muy poquitos en el directorio resisten porque recuerdan el papelón de 2018. Kristalina Georgieva se vio con Milei en Estados Unidos, se volvió a ver con Milei en Davos y allí en Davos, en esa entrevista con Bloomberg que recién les mostraba, el presidente, en un tramito que no se difundió mucho, explicó realmente para qué quiere los dólares del fondo. Escúchalo. Cualquier tipo de acuerdo que hagamos nosotros, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, con fondos de inversión o con fondos de inversión, ese dinero que entre en las arcas del Tesoro se va a utilizar no para financiar al Tesoro, se va a utilizar, porque el Tesoro está en equilibrio fiscal, se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central, que es el máximo acreedor del Tesoro. Eso tiene varios efectos. La deuda total no aumenta, solo cambia la composición, pero usted recompone el balance del Banco Central y cuanto más solvente es el Banco Central, el nivel de precios de equilibrio es más bajo y por ende, si usted toma el nivel de precios actual y el de equilibrio de largo plazo y une, la pendiente de eso le da la inflación. Cuando usted recompone el balance del Banco Central, usted también está bajando la inflación de largo plazo. ¿Entendieron algo? Bueno, lo primero que hay que subrayar es esto de la deuda no crece. Esta es información oficial del Tesoro Nacional que difunde la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía
Y lo que se ve es la deuda bruta de la Administración Central, la deuda exigible al Tesoro Nacional. Fíjense que arranca en 368, son 368 mil millones de dólares, esto es en diciembre de 2023 cuando asume Milei, y rápidamente la escalerita llega a 462 mil millones de dólares un año después. Son cerca de 100 mil millones de dólares que aumentó la deuda, que aumentó, hay que reconocerle a Milei, sobre todo en el tramo en pesos. Ahí tienen discriminada la parte en moneda local, que es azul, y la parte en moneda extranjera, que es en amarillo. Ahora, claro, lo que aumenta la deuda en pesos tiene que ver con la bicicleta financiera, con esos rendimientos jugosos que se le ofrecen a los que vienen a cambiar dólares por pesos, pero esta deuda, de todas maneras, con el tipo de cambio actual, es una carga en dólares pesada para el Tesoro que además no tiene previsto, por lo que dijo Milei recién del crawling peg, devaluar de ninguna manera. ¿Cómo se ve cuando uno muestra solamente la deuda en pesos? Así, como van a ver en el gráfico siguiente. Es un ritmo de endeudamiento tan vertiginoso como el de aquel 2017 en el cual Caputo incubó la crisis de 2018. Esto es en billones de pesos expresado el aumento también vertiginoso de esa deuda desde 177 billones hasta 210 billones en diciembre del año pasado. Y en este momento en el cual, como decía, los cisnes negros empiezan a multiplicarse y cualquier disrupción en los mercados puede sacudirle justamente la estantería a un país que tiene pocas reservas en el central, lo que hay que mirar es que exige el fondo a cambio de esa guita por la que puja Caputo. Lo que me dicen a mí es que el G7 se va a terminar de alinear con Trump, que no hay interés en ninguno de los países que pisan fuerte en el directorio del fondo en resistirse mucho a un nuevo préstamo, o sea, a un nuevo ciclo de endeudamiento que lamentablemente va a costar décadas superar, porque además las empresas europeas quieren que Argentina tenga dinero para abrir el cepo, por ejemplo, para que sus empresas remitan utilidades a sus países de origen. Lo que puede aparecer es cierta resistencia en el staff. Recordemos que todos los que autorizaron aquel préstamo de 2018 a Macri volaron por el aire después. Me refiero a Alejandro Werner, a Roberto Cardarelli, incluso a David Lipton, que era el vicepresidente del fondo y que lo había puesto Estados Unidos debajo de Christine Lagarde. En fin, su resistencia de todas maneras no cambia mucho porque los que deciden son los del directorio y más o menos los burócratas del medio se acomodan a la línea que fija el directorio. Pero hay algunos países emergentes que tienen sillas importantes en ese board, México por ejemplo, Brasil por ejemplo, que no simpatizan con Milei, que de hecho están bastante cansados de sus bravuconadas, y que lo que empezaron a exigir es que este acuerdo pase por el Congreso. Si la exigencia de que pase el acuerdo con el fondo por el Congreso se mantiene, el año político va a cambiar de signo. Y esto que vamos a hablar con Gaby Vulcano sobre la segunda mitad del programa, que tiene que ver con la elección, obviamente, de este año, a ver si finalmente se fusionan o no la Libertad Avanza y el PRO, va a marcar también y va a ser marcada por el pulso de los mercados. Va a haber una dialéctica y permanentemente cualquier situación que ponga en riesgo la gobernabilidad por parte de la ultraderecha va a tener un correlato en salida de capitales, presión sobre el mercado y a su vez eventual debilitamiento de un gobierno que por ahora juega solo. No tiene nada, absolutamente nada enfrente. Está también la ley Guzmán, que exige que cualquier nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario se debata en el Congreso. Intentó Milei sacar un artículo de esa ley mediante la ley Ómnibus, pero no pudo. Porque incluso los que le prestaron esos votos le dijeron, hasta ahí no.
¿Puede modificarla con un decreto de necesidad de urgencia? Puede. ¿Podría intentar resistirse el Congreso? Podría. Pero todo eso metería un ruido que a los inversores en general no les gusta y que suele ocurrir solamente cuando hay mucha tensión en lo cambiario. Si no, los gobiernos lo evitan. Lo que no es seguro que lo vaya a ayudar a Milei es su batalla cultural. Lo descubrió muy pícaramente Jorge Yoma. Jorge Yoma no es precisamente un antimileísta, de hecho fue y estuvo negociando la deuda de La Rioja con el gobierno nacional. Pero mirá lo que descubrió Jorge Yoma, que el secretario del Tesoro, que en definitiva es quien va a darle la orden al Fondo Monetario de que le dé la plata a Milei, si Trump lo indica, tiene un hermano que está casado con otro muchacho y que tienen 2 hijos por gestación subrogada. ¿Se animará el presidente a sugerirle al secretario del Tesoro de Estados Unidos que su hermano es un pedófilo? Porque eso es lo que hizo en Davos, lo dijo abiertamente, no lo sugirió. Preguntas que quedan flotando después de grandilocuencias como la que vimos, insisto, en la que me parece inútil en este momento detenerme mucho, dada la urgencia de esta información económica que estoy compartiendo con ustedes. Claro, la motosierra de la que se jactan tanto y que dicen que ahora Trump les va a imitar desde el gobierno, es una motosierra que castiga mucho abajo, en las capas más bajas de la pirámide social, pero que a los ricos está lejos de afectarlos. Al revés, vamos a ver ahora. Fíjate qué interesante cómo acá graficaron, entre otros los colegas del MATE, Rosarino, la evolución del poder adquisitivo del salario en determinados rubros que fueron los que más subieron el año pasado. Acá están los rubros que más subieron, los que subieron por encima de la inflación. Pero esta forma de verlo, el poder de pago del salario promedio del sector privado, es una forma interesante de ver hasta qué punto nos empobrecimos. Cuando uno mira el sueldo y dice, ¿qué pasa? Que las estadísticas dicen que los sueldos ya recuperaron lo perdido frente a la inflación y sin embargo uno no llega a fin de mes. Lo que ocurre es que los rubros en los que uno primero gasta, los gastos fijos, crecieron muchísimo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos graficado el poder de pago de un salario en kilovatios de energía eléctrica. Es la línea amarilla. Hoy el salario, luego de ese aumento inicial, compra un 49% menos kilovatios de energía. Ahí tenés el final de la línea amarilla que muestra ese 48,67 menos. Compra un 35,9% menos boletos de transporte público, que es lo que grafica la línea violeta. La línea violeta es el poder de pago de boletos de un salario promedio. En la línea celeste ves el poder de pago de un salario en alquileres, 25% abajo. Y en la línea naranja ves el poder de pago de un salario promedio en megas o gigas de celular, en servicios de telefonía móvil, básicamente, que está un 20% abajo. Claro, esto implica que para todos los demás queda mucha menos guita, pero estas fueron todas decisiones del gobierno. Hubo una motosierra para recortar el gasto en subsidios a la luz y el gas, hubo una habilitación a las telefónicas para que cobren lo que quieran los paquetes de celulares. Son indicadores que el gobierno manejó y que manejó de tal manera que se explica por qué caen tanto los indicadores de consumo cuando la estadística muestra que el salario ya se recuperó. ¿Cómo que se recuperó? ¿Por qué siguen los supermercados vendiendo 10, 20% abajo de lo que vendían antes del caputazo inicial, de esa devaluación de diciembre? Está claro que ese
menor poder de compra, 49% menor poder de compra en electricidad, quiere decir que hace falta el doble de esfuerzo para pagar la factura de luz. Hace falta el doble de esfuerzo para pagar la factura de gas. Y no es que ahora que le aumentó la factura de gas al que tiene gas natural no suben las garrafas. Porque hoy se anunció una suba de las garrafas que, por suerte hace calor, pero que en invierno va a dar que hablar. Y no es que una cosa compensa a la otra. Las dos suben. Y las dos suben muy por encima de la inflación promedio. Sturzenegger, el ministro de Desregulación, se entusiasma porque lo retuitea Elon Musk, quien cree que va a replicar sus políticas en el gobierno de Donald Trump. Fíjate, porque en un tramito de esto que subió a sus propias redes sociales, también muestra un poco cuál es el espíritu de la motosierra. That we ask ourselves, what should a libertarian government do or not do? We said, if it's something that the private sector can do, then we shouldn't do it. So we say housing, we don't think the national government should build houses. So basically we are eliminating all the area and the ministry which has to do with housing, okay? If we're actually going through the whole government and asking people, what do you do? And when they answer us what they do, we check if it's in the list of things that we think a libertarian government should do, or it's in the list of things that we think the libertarian government should not do. If it's in the not do, then we close the area, we shut down the area, and then we move on. El Estado no tiene que hacer viviendas, dice Sturzenegger. Claro, el Estado, en esta visión del mundo, está solamente para garantizar el derecho de propiedad, el derecho a la propiedad privada, y no para alterar la cancha o nivelarla entre quienes nacen en situaciones muy distintas. Es la lotería familiar lo que determina si vos vas a ser pobre o no. Si te toca nacer en un hogar pobre, mala suerte. Si te toca ser Marcos Galperín, copado. Claro, es lo más retrógrado que hay. Igual que la primarización de la economía. No es algo que garantice la libre competencia. No es liberal, siquiera. Y los primeros pasos de este año apuntan a que va a haber más motosierra, porque lo que no se recaude por retenciones, ahora vamos a ver cuánto cuesta, va a ser dinero que no se gaste en salud, que no se gaste en educación, que no se destine a ayuda a los más pobres, que va a representar un recorte adicional a las jubilaciones. Mirá, solamente por lo anunciado el jueves por la tarde, el Estado va a sacrificar 631 millones de dólares en el complejo soja, 114 millones de dólares en el complejo maíz. Sigue la lista. Va a sacrificar también en el complejo girasol una suma nada desdeñable. Va a sacrificar en el complejo cebada, en el complejo trigo, en el complejo sorgo, otros tantos millones de dólares, para hacer un total de más de 800 millones de dólares. Es casi un 0,2% del PBI. ¿Sabes qué? Es más lo que les rebajaron en retenciones, sobre todo a las grandes aceiteras y acopiadoras, porque como te dije antes, al pequeño productor todavía no está claro si le va a llegar algo, pero es más esto que rebajaron que lo que habría costado, por ejemplo, cumplir con la ley de financiamiento universitario, que vetó Milei y que motivó las dos marchas más multitudinarias del 2024, una en abril y otra en septiembre. Marchas que en todo el país juntaron a miles de personas que decían, loco, no vacíen las universidades. Bueno, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. Lo que está pasando es que se está profundizando y que además los ricos empiezan a darse cuenta que la suya no se toca. Cambien o no cambien los gobiernos. Fíjate, en un trabajo que también hizo el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el Mate Rosarino, revisaron la ENGE, la Encuesta Nacional de Grandes Empresas de la Argentina. Son las 500 mayores empresas. Esta es la proporción de sus ganancias que está explicada por subsidios, exenciones, deducciones impositivas, todo lo que le da el Estado a esas empresas.
Fíjate que con algún pico a principios del gobierno de Mauricio Macri, cuando llegaron a explicar estos subsidios y exenciones, cerca del 40% de las ganancias, el peronismo no lo hizo bajar gran cosa. Está eliminado el año 2020 porque es un año fuera de escala, ¿no? Un año en el que los subsidios del Estado pagaron directamente los sueldos de todas estas grandes empresas. Pero fíjate cómo se mantiene arriba del 15 y cerca del 20% la proporción de las ganancias que el Estado, o sea, todos nosotros, sostenemos. Y claro, eso no es recortado por la motosierra, ahí no lastima. Exenciones, deducciones, planes de competitividad, todo se mantiene. Nada se tocó, por ejemplo, en el paquete fiscal del año pasado. Y los impuestos que bajan son los impuestos para los más ricos. Fíjate, las provincias y municipios, es noticia esta semana, están subiendo ABL, impuestos provinciales, el impuesto inmobiliario. ¿Por qué lo hace? Porque están ahogadas por la nación que no gira fondos hacia ellas. Y desde arriba, mientras ahogan a las provincias y municipios, rebajan el impuesto a los bienes personales, el único impuesto a la riqueza que tiene la Argentina, que fue eliminado en ese paquete fiscal el año pasado. Es un dato interesante para quienes dicen que no había alternativa a esto que hizo Milei, incluso en la oposición, a quienes lo dicen en el peronismo, ojo, que hay muchos. Sí había alternativa. Había una alternativa, por ejemplo, que era no bajar el impuesto a la riqueza y morigerar de esa manera, aunque sea un poquito, el hachazo a las jubilaciones. ¿Es de comunista decir esto? ¿Es acaso de zurdo que tiene que temblar porque lo van a perseguir hasta el último rincón del planeta, como también puso en Twitter el presidente? No. Me lo dijo un millonario, de hecho, con el que hablé en estas últimas horas. Me dice, no le pedíamos tanto. No le pedíamos tanto. Un último dato para cerrar. En los últimos 4 años, desde la pandemia, las mayores fortunas de la Argentina prácticamente se duplicaron. Este es el dato que año a año da la revista Forbes, que en 2020 decía que esos 50 argentinos más ricos, esas 50 familias más ricas, juntaban 46.000 millones de dólares entre todos. Ahora, en diciembre de este año, cuando dieron a conocer sus últimas cifras, esa misma suma dio 78.000 millones de dólares. Sí, viste bien. Les bajaron impuestos aún cuando duplicaron sus fortunas. No es raro que lo banquen en todas a Milei. Incluso cuando el presidente sale a decir que todos los gays son pedófilos. Hoy es el Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Hoy se cumplen 80 años de la liberación del campo de Auschwitz, donde murieron más de 1.100.000 judíos durante el exterminio nazi. Y hoy también decenas, cientos de miles de palestinos empezaron a volver a sus casas arrasadas por los 14 meses de retaliación de las fuerzas de defensa israelí luego del ataque terrorista de Hamás. Me parece que es una buena ocasión para que un judío hable con un palestino y conversemos sobre esto que pasó y que esperemos deje de pasar. Abdalá El Tibi tiene la gentileza de acompañarnos. Gracias por venir, Abdalá. Gracias por venir. ¿Hace cuánto que vivís en Argentina? Hace 1 año. ¿Y antes habías estado o fue simplemente la vía de escape que encontraste de esta situación? No, antes estuve en Venezuela, estudié ahí, y luego salí de Venezuela y me vine acá a Argentina. ¿A qué edad dejaste Gaza? A los 19. ¿Ahora hace 4 años. Ahora tenés 23. Sí. ¿Cómo vivió hoy tu familia, que me imagino tenés? No sé qué familiares tenés, si querés contarnos allá. Obvio, tengo toda mi familia ahí en Gaza, mis hermanos, mis sobrinos, mis padres. Y que si vamos a contar, quedamos como
5 meses contando de todo de lo que pasaba ahí desde el 7 de octubre hasta el día de hoy. Y agradezco primero a vos por uno de los pocos el que hablan de la verdad que está pasando en Palestina. Lamentablemente que estamos viendo los medios en todo el mundo, no solamente acá, que muestran solamente una cosa, que vuelvan y dicen del ataque el que pasó el 7 de octubre. Y esa única cosa que lo que voy a decir, ¿cuánto 7 de octubre pasó en Palestina? Desde el 1948 hasta el día de hoy. ¿Cuánto 7 de octubre pasó? ¿Cuánto palestino fue asesinado del 1948 hasta el día de hoy? ¿Alguno de tus familiares fue muerto durante estos 14 Mi hermano años? fue herido, una herida grave, que por solamente a ir a comprar pan con mi papá y con mi hermano chiquito, los 3 fueron heridos. Hoy empezaron a volver. ¿Ustedes vivían en Ciudad de Gaza, en el norte? Nosotros sí, vivíamos en el norte, en uno de los barrios que eran de los barrios más lindos en Gaza, y toda Gaza es la ciudad muy linda. Y empezaron a volver, 3 de mi hermano se volvieron, pero mi papá y mi mamá no pudieron porque mi mamá está muy enferma y mi papá también, por el estrés, por la tristeza, por todo lo que pasó. Le dio un infarto a mi mamá de la tensión, digamos, que no de la tensión, perdón, que no puede mover el cuerpo. Ah, le agarró una parálisis, Sí, parálisis. de los nervios, de todo, de la mitad del cuerpo, y no pueden caminar, porque únicamente que si no tienes auto, tienes que ir caminando. ¿Dónde vivieron este tiempo? Primero fueron, sí, como salieron, fueron desplazados como 8 veces, 10 veces. Fueron de nuestra casa, fueron a la casa de mi abuelo, se fue bombardeada también. Salieron a la casa de mi hermano mayor fue bombardeada. A mi hermana también fue bombardeada y luego salieron al sur, a Rafah. Quedaron ahí hasta que entraron la ocupación ahí en la franja de Gaza, al lado de Rafah. Agarraron Rafah, se fueron al centro de la franja de Gaza, en Deir el-Balah. ¿En qué circunstancias vivían ahí? Vivían en una carpa de refugio, como todos los desplazados salieron de sus casas del norte de Gaza, se vivieron ahí en una carpa de refugio. Imagínate, 17 personas viven en una sola carpa de refugio. Eso te iba a preguntar, ¿en qué condiciones de hacinamiento? Exactamente, que mis hermanos, mi papá y mi sobrino, todo en total 17 personas viven en una carpa así, que te mueres si hay calor y te mueres si en el verano mueren de calor y en el invierno mueren de frío. Abdalá, Y además del alimento y todo, es imposible de conseguirla. Como vimos que están agarrando la frontera y no dejan pasar la comida, y si entra por el otro lado, vimos como están bajando la comida y lo pisan sus pies para que no entran a la franja de Gaza. ¿Cómo fue vivir eso de lejos? O sea, vos estar acá, saber que están tus hermanos, tu mamá, tu papá. Y fue 1 año y 3 meses muy difícil para mí, en vivir, en dormir solamente 3 horas en el día. Me salieron todo acá, hasta ahora lo tengo, un agujero bajo de los ojos. ¿Tenías comunicación con ellos? Y por suerte, si pueden comunicar, si llega la señal, puedo comunicar con ellos. Mandan un punto, mandan algo para que sepas que están bien. Y cuando fue mi hermano herido, lo vi por la noticia, y lo vi porque lo reconocí a mi mamá, estaba llorando en el hospital, dije que pasó algo ahí. Y luego me enteré, empecé a llamar llamadas internacionales, agarró con mi hermana. Y ahí ni siquiera ella supo que mi hermano fue herido, porque mi hermana quedó en el norte. Claro. Y ahí me enteré que estaba herido los 3. Mi papá y mi hermano chiquito fueron un poco la herida, pero mi hermano fue la herida muy grave. ¿Vos qué estás haciendo acá, Abdalá? ¿Estás trabajando, estudiando? Ahora estoy trabajando, pero con el favor de Dios voy a empezar a estudiar. ¿Tu plan es radicarte acá o Sí. volver? Sí. ¿Eso es lo que anhelan también los que se quedaron allá? ¿O la idea es volver al hogar aunque esté arrasado y reconstruir? La idea es volver con un título, puede ayudar a mi país, a mi pueblo. Con un título como mi sueño, le sueño a mi papá, le sueño a mi mamá, salir médico, estudiar medicina, como mis hermanos también. Y ahí voy a lograr el sueño de ellos y voy a seguir adelante. Acá estamos viendo atrás algunas imágenes de este regreso que a partir de la habilitación del cese del fuego
empezó a darse, pero también tenemos algunas imágenes de tus propias conversaciones con tu familia. Ahora, si querés, Rodo, mostrar alguna, porque son realmente muy, muy impactantes, y las imágenes de cómo quedaron las viviendas de todos ellos también, ¿no? Estamos hablando de una demolición total. Exactamente. Si muestran un video de los videos, hay una bomba de un tanque que nos explotó. Se cayó en la casa y que nos explotó. Ese también es un peligro, que se quede ahí. Y digamos que, como estamos viendo, ese trabajo, mi papá trabajó 50, 40 años para hacer su casa, para hacer su sueño, y en 1 segundo y 2 segundos se ve todo destruido, se ve todo bombardeado, como estamos viendo ahí. Y es muy difícil y muy triste, la verdad. Sí, como estamos viendo mi sueño, mi casa, mi habitación, mi todo, mi recuerdo, y todo en 1 segundo se va de la nada. ¿Cómo te tratan acá, Abdalá? Muy bien. ¿Sí? Sí. Gracias a Dios encontré con personas que son admirables, son muy amables. Me dieron los brazos, me dieron la atención, son muy buenos. ¿De qué trabajas? ¿Puedo saber? Trabajo en un restaurante. ¿En un restaurante? Sí. Y más allá de esto que me dijiste, de que los palestinos vivieron muchos 7 de octubre a lo largo de su vida, a lo largo de estos 70 y pico de años, ¿qué sentís cuando ves las imágenes de los de Hamás entrando a los kibutzim, masacrando gente civil, inocente, llevando incluso a algunas mujeres de los pelos, ensangrentadas? ¿Qué te genera eso? Y eso es lo que te voy a decir. ¿Dónde están esos videos? Como me está diciendo, que están jalando las mujeres de los pelos, y vimos una señora argentina que estuvo ahí y vimos la entrevista de ella, como salió a decir, a enfrentear contra todo, decir que la mentira es que estaba sacando la gente, cómo lo cuidaron, cómo le agarraron. Y no estamos hablando solamente de Hamás, estamos hablando de un pueblo, el pueblo palestino, que está defendiendo su tierra. El pueblo palestino que está que todos los días está viendo todos los días que estamos viendo un amigo que va asesinado, un familiar que se fue asesinado a través de ellos, y solamente que lamentablemente el mundo, o los medios en el mundo, ven solamente el 7 de octubre y no ven ¿cuántos 7 de octubre pasó Palestina? No solamente, no te voy a hablar de ese año de Gaza, es el que fue los peores que todo. Te voy a hablar del masacre del 1948, de Sabra y Shatila, del masacre de Jaffa, del masacre de Haifa, de todos los masacres del 1948 hasta el 2025. ¿Cuántos 7 de octubre hicieron? ¿Cuántos mártires de los palestinos fue asesinado? ¿Cuánto palestino fue preso sin culpa, sin hacer nada, absolutamente por ser palestino? ¿Cuánto palestino está esperando por los controles que hacen 50 horas, 5 horas, 6 horas, está esperando para que lo dejan pasar a su casa, a su pueblo? A eso que lo quiero decir. Sí, y acá está claro que esa voz se está escuchando, ¿no? En este medio, por lo menos. Claro, sí, obvio. Por eso te dije, te agradecí también a vos, porque sos de los pocos que salen a hablar sobre lo que está pasando el día de hoy en Palestina. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo le ponemos fin a esta pesadilla? Porque todos ven la agresión del otro, nadie ve la suya, y más allá de las asimetrías y del poderío que hay de un lado, Estados Unidos, su armamento, esas bombas, los drones, todo lo que hablás, me pregunto si en algún momento va a poder tener lugar la paz, va a poder haber una convivencia pacífica. Me pregunto qué pensás vos de los métodos de Hamás también, si se los cuestionan, si crees que fue contraproducente, si crees que habría una conducción política quizás más hábil en negociar otras condiciones.
A eso te digo también, regreso al que pasó en el 7 de octubre, como vos dijiste, que fueron más de 1.300, fueron de ellos, se murieron. Te digo una cosa, que los medios, hay un medio, se llama Yediot Ahronot en Israel. Sacó esa nota después que pasó el 7 de octubre. Pero ahora no le van a decir porque ya y el Mossad lo sacó esa nota. A propósito, y todos los medios lo saben. Y si lo vas a buscar en cualquier canal, lo vas a conseguir. Te digo, los misiles de Gaza, yo viví 5 guerras, ¿no? Los misiles que salen de Gaza o los misiles que salen de cualquier país árabe, ni siquiera parten vidrio. Eso que te digo, esa cosa. Como las imágenes lo que vimos en los kibbutz, que vimos edificios bombardeados ahí, entonces vas a regresar a tu mente, vas a regresar a los genocidios que es pasada antes, o a las guerras que es pasada antes, que los misiles que sacan ni siquiera hacen un agujero en el piso, solamente hacen un ruido. Entonces, ese mismo medio que sacó esa noticia, los aviones israelíes salieron en ese momento porque tienen una cosa en la cabeza, y lo dijo el primer ministro Netanyahu y los ministros también de él, lo dijeron eso, que ellos prefieren que no agarran retenido o rehenes a Gaza, prefieran los dos que se han muerto. ¿Vos creés que en algún momento van a poder coexistir 2 estados? ¿Uno judío y uno palestino? Te voy a decir, ¿alguna vez va a existir un estado, va a existir acá Argentina, 2 estados, Argentina e Inglaterra? No. Así es la respuesta. O sea, vos no imaginás un futuro en esa tierra conviviendo con los judíos. Eso que te iba a decir. Los judíos estaban viviendo con nosotros de hace tiempo. Y eso lo dije yo en muchas entrevistas, le dije que mi tío abuelo fue asesinado. Y mi abuelo vivió en Nakba en el 1948. ¿Quién eran los vecinos de él? A la casa al que está al lado derecho era un cristiano, y a la casa al que está al lado izquierdo era un judío. No te estoy diciendo cualquier cosa, eso es lo que me contó mi abuelo, que en paz descansa, lo que me contó. La Nakba es como llaman al establecimiento del Estado Exactamente. de Israel. Es como una catástrofe, es en árabe. Exactamente. A esa que estaban viviendo los 3 en paz, los judíos estaban viviendo en Palestina, en paz, los cristianos, los musulmanes. Palestina, un país de las 3 religiones, musulmán, cristiano y judío. Hay una gran diferencia entre el judaísmo y el sionismo, porque lo que está ahora es una ocupación sionismo, no una ocupación judaísmo, porque el judaísmo vivía en Palestina en paz. Por eso ahora estamos viendo muchísimos judíos, que sea acá en Argentina, que judíos por Palestina, o que sea en Estados Unidos, o que sea en los países de Europa, que estamos viendo los judíos verdaderos, cómo está saliendo contra el Estado terrorista de la ocupación israelí, contra la ocupación, que están luchando también por una sola Palestina. Créeme que somos muchos los judíos que no comulgamos con la política de Netanyahu, ni con su guerra tremenda. Pero a la vez lo difícil es imaginar que jamás pueda conducir a los palestinos a un entendimiento. Y jamás no, te digo, como me estás repitiendo, como jamás no es Palestina, jamás no es Gaza. Esa es la pregunta. Jamás no es el pueblo de Palestina. Palestina para los palestinos, para todos los palestinos y para todos los gazatinos, como vimos últimamente Trump, el presidente de Estados Unidos, que estaba haciendo llamada para sacar a la gente de Gaza. Te lo voy a decir yo, un mensaje, ¿le ves o no le ves? Un genocidio que ha pasado 1 año y 3 meses y la gente de Gaza no salieron. Vos querés, con tus palabras, para supuestamente volver a hacer a Gaza mejor, y hasta ahora la gente el que salieron del 1948 lo dejaron 2 días y vuelven, y hasta ahora están esperando volver a los territorios de ellos. Y mi abuelo fue uno de ellos. Ese es el mensaje: Gaza, Palestina para los palestinos, y ellos lo que agarran como se dice, lo que sacan, lo que dicen que vamos a salir o no vamos a salir, son los que tienen los derechos, son solamente los palestinos. Ni Trump ni ningún presidente en el mundo puede tener una mano en Palestina, porque Palestina solamente para los palestinos, ni Hamas, ni Fatah, ni el Frente Popular, ni ningún partido. Palestina para los palestinos. Abdalá, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias a vos por la invitación. Y que no tengamos que volver a hablar de estas masacres, ¿no? Obvio que no.
Gracias, en serio. Muchísimas gracias a vos. Ustedes quédense, porque después de esta pausa breve vamos a hablar con Gabriela Vulcano sobre por qué la Libertad Avanza y el macrismo no terminan de consumar ese matrimonio que decía Macri había que apurar porque el noviazgo hoy es distinto. Y también viene Emilce Garzón a contarnos qué es DeepSeek, esta inteligencia artificial china que hoy hizo tambalear a todos los mercados, y también por qué los grandes magnates de las tecnológicas le hacen la venia a Donald Trump. Quédate hasta las 12:30 estamos. A Emilce Pizarro, a Emilce Garzón, me confundí con otra colega, qué boludo. A Emilce Garzón la vamos a escuchar seguido, porque yo estoy re flasheado con el laburo que está haciendo. Y la verdad, me parece que este año va a ser un año que va a estar marcado por estos debates. Gracias por venir, Emi. Gracias por invitar y poner en agenda la tecnopolítica. Es año de tecnopolítica, Sí, por fin. Recontra. Bueno, quizás lo fueron todos estos últimos, pero ahora se está empezando a notar más, ¿no? Exacto, ahora sí vemos el riesgo de la situación, que ya hace tiempo veníamos charlando acá en C5, en el área digital, y en muchos medios internacionales, y acá medio como que lo miramos de costado, pero información de datos, inteligencia artificial, estrategia, vínculos, lo que tiene que ver con lo diplomático y las elecciones ahora de Donald Trump están dejando así como algo muy marcado en cuanto al desarrollo tecnológico nacional, pero de Estados Unidos. Bueno, ahora quiero ir a la asunción de Donald Trump, porque tengo una foto que se lo cuente respecto de esto, pero antes, hoy la noticia fue DeepSeek. DeepSeek es, a pesar de que tiene nombre en inglés, un sistema de inteligencia artificial chino, que al parecer, digo al parecer porque yo de esto no entiendo, funciona mucho mejor y es más barato y menos consumidor de energía que el ChatGPT de OpenAI. Eso hizo que hoy se derrumben todas las acciones, sobre todo de OpenAI, también de Nvidia, el que hace los chips para inteligencia artificial, todas las acciones tecnológicas en cascada, y la mariposa que aletea y que hace temblar el otro lado del mundo, también las acciones argentinas. ¿Me explicas por qué? ¿Por qué es tan importante esto que sacó China? Bueno, hay un tema del que se habla hace tiempo, hace mucho, en el mundo informático, que tiene que ver con open source. Open source es que un sistema esté disponible para que lo pueda usar cualquiera, que lo pueda adaptar, lo pueda tomar y lo pueda utilizar en sus plataformas. Cuando vos usás, por ejemplo, ChatGPT no es open source. Está dentro del mundo de ChatGPT, tiene aplicativos adicionales, vos podés pagar, pero todo su código, lo interno, lo tienen ellos y lo mantienen, sus licencias lo mantienen ellos. Vos no lo podés modificar, digamos. Puedes hacer algunos retoques, pero es de ellos. Ellos no te muestran con qué datasets, cómo se entrena, no te dicen nada, vos podés pagar para poder utilizarlo. Entiendo. Lo que pasa con open source, que es una discusión incluso filosófica en el mundo informático, es que todo lo que se desarrolle esté disponible para la gente, para que eso después pueda replicarse en distintas industrias, en distintos países y que no haya límites. Entonces, DeepSeek, esta compañía, en realidad es la plataforma de otra compañía, que es una compañía china, en el 2023 se crea y ahora salió con un modelo que llamó mucho la atención, que es el R1. Eso no es tan relevante. Lo que es relevante es que sea open source. ¿Qué significa esto? Que lo va a poder agarrar cualquier persona y lo va a poder tener de forma local. Hoy, cuando vos usás ChatGPT, tus conversaciones, y tenemos que confiar en lo que digan sus políticas, pero tus conversaciones son parte del entrenamiento y la información que después va a Estados Unidos directamente. Ahí están los servidores también. En este caso, vos podés bajarte una versión y lo podés tener de manera local. Y eso es interesante porque imagínate si las universidades pudieran tener estos modelos entrenados para lo que lo necesiten. Una biblioteca en Argentina, en San Juan, en donde sea cada país. Eso le da cierta soberanía a partir de DeepSeek. Ahora, ¿qué pasó con...? Perdón, es como fue en su momento Linux. Que algo así, Linux. Era un sistema operativo de código abierto, que uno no solo no le pagaba a una multinacional, sino que además podía medio maniobrar. Yo te estoy diciendo todo esto porque para el consumidor no avesado casi queda lo mismo, no cambia tanto, ¿o sí? En realidad cambia a nivel soberanía. Vos pensás que hoy la mayor cantidad de datos que pasan por el Senado, por ejemplo, terminan en servidores de Estados Unidos. Mirá. Es así. Hace poco en un evento que se llama Ecoparty de hackers acá en Argentina, se habló de ese tema. Sheila, una hacker argentina muy reconocida, habló de este tema. En este caso, si bien es China y tiene sesgos del gobierno chino, porque está desarrollado allá, lo que pasa es que vos lo podés tener de manera local. ¿Qué pasó con Nvidia? Que fue como el que llamó la atención. Nvidia es una empresa fundamental para el desarrollo de inteligencia artificial, en robótica y después en lenguaje natural, como vemos con ChatGPT.
Lo que sucedió es que esto, que es DeepSeek, usa menos energía, pero especialmente tiene menos costos, muchísimo menos que lo que tiene OpenAI ChatGPT. ¿Eso qué hizo? Que otras empresas o quienes quieran consumir este tipo de desarrollos digan, che, ¿qué elijo? ¿OpenAI o elijo DeepSeek? Que encima es menos costoso. Y encima quizás con esto que es menos costoso puedo desarrollar mi propia inteligencia artificial. Ese es el punto clave que hizo, bueno, dudar en el desarrollo de una empresa como NVIDIA, una empresa como OpenAI, que mientras tanto, por eso es como todo un entramado detrás, mientras tanto, Trump está con un plan que se llama Stargate, donde se planea invertir $500 mil millones para hacer un desarrollo muy potente en inteligencia artificial en Estados Unidos, donde empresas como OpenAI, Oracle también, y un banco muy importante estén detrás de esto para el desarrollo nacional de Estados Unidos hacia el mundo y generar más dependencia de la que ya hay en inteligencia artificial. De ratos parecía que hablaras de una película, del guión de una película de ciencia ficción. Yo lo vivo así un poco. Sí, no, pero lo que me interesa mucho de esto es hasta qué punto Argentina está involucrada. Porque uno lo ve a Elon Musk, a Javier Milei, a Demian Rey, a determinados personajes del gobierno actual que parecen estar muy comunicados con ciertos integrantes del Star System, tanto de Silicon Valley como de ahora Washington. Y se pregunta, ¿qué rol nos toca a nosotros? A mí hay una situación de marioneta total sobre Javier Milei. La realidad es que el plan que tiene Trump, porque es interesante Trump, Musk, Sam Altman, todos estos, Trump tiene un plan muy claro sobre su poder y sobre Estados Unidos. Mientras tanto, cuando se planteaba, que vemos las fotos, que está Javier Milei con los distintos líderes de empresas tecnológicas, en realidad a Trump no le tiembla el pulso en ningún momento, se le tiene que decir no a Elon Musk, no a Sam Altman, no a Tim Cook, no a todos estos líderes, porque está planeando en desarrollar de manera interna todo lo que son productos de inteligencia artificial. Y dentro de su plan está, por ejemplo, que todos los lugares donde se guarda la información, los datos que manejan estas plataformas, estén en Estados Unidos y crear muchos más espacios para guardar información y para desarrollar. Entonces, las inversiones que va a buscar Estados Unidos va a ser justamente para Estados Unidos. Y eso hace que un país como Argentina, por ejemplo, cuando Google diga, che, ¿dónde invierto? ¿En Argentina? ¿O en Colombia? ¿O en Brasil? ¿O en Estados Unidos? Trump es muy potente en decir que las inversiones vayan a Estados Unidos y que a partir de eso los productos se distribuyen afuera. A nosotros no nos puede tocar, por ejemplo, como lo he escuchado mencionar a Reidel, el rol de proveedores de energía para eso, o ahora que aparece esta inteligencia artificial más ahorrativa, ese rol desapareció. Mira, yo dudaría un poco respecto a los temas de energía nuclear, pero no porque la energía nuclear no sea un camino válido y en el que se está yendo, eso sí. De hecho, Obama ya lo planteaba y demás hace ya algún tiempo. Yo creo que cuando nombrabas a Reidel, el año pasado, a fin de año, tuvimos un hackeo muy, muy importante de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde teníamos el CAREM, y eso no se habló en ningún lado. Nosotros acá sí lo cubrimos, pero no se habló en ningún lugar. No sé qué plan puede llegar a haber real. No hay claridad desde Argentina qué se va a hacer con la energía nuclear. Ahora, hace horas nada más, porque recién asume Trump, lo que sí pasó es que tal vez vuelvan las conversaciones, por ejemplo, con Putin, por esto de la energía nuclear. O sea, lo que tiene que ver con transición energética, que es algo necesario, porque la verdad es que más allá de que esté DeepSeek y que usa menos energía, pero también va a desarrollar otras inteligencias artificiales desde el lado de Estados Unidos para que sean más potentes y van a querer competir. También ahí pasa que van a necesitar hacer quizás parte de la transición, pero el foco no está puesto en esa energía nuclear, al menos que lo necesiten. Estamos como recién a muy pocos días. Sí, es cierto que la energía nuclear podría ser clave para no generar una crisis energética a nivel mundial por cómo se está usando hoy la cantidad de energía que se necesita para el desarrollo de inteligencia artificial. Te decía que hay una foto que a mí me resultó muy impactante en este receso que nos tomamos aquí en la Ley de la Selva, que es la foto del día de la Asunción de Trump, donde se lo ve a Mark Zuckerberg, a Jeff Bezos, a Elon Musk, a Sundar Pichai, el de Google. Es una foto impresionante porque por un lado muestra hasta qué punto están todos alineados con él, los dueños de las grandes plataformas, pero además porque después de esa foto, el propio Zuckerberg, que en su momento se peleaba con Trump, porque Trump decía que lo perjudicaba con su algoritmo, con su moderación de contenido. Con Google también, ¿eh? Bueno, con Google también le dijo, che, vos Google te metés en
en las elecciones y ojo. Ahora resulta que Zuckerberg, antes de que asuma Trump, sacó un video diciendo fuimos demasiado progres, vamos a dejar que todos los que quieran insulten a todas las minorías que quieran. No lo dice así, pero es el mensaje, ¿no? Vamos a dejar que el discurso fluya más libremente, como nos pidió Trump, y a contrario de lo que hace, por ejemplo, Europa. O Brasil. También menciona a Brasil. Dice, Sí. hay países latinoamericanos donde también se le quisieron animar a las plataformas, en este caso a la Corte Suprema. ¿Qué va a cambiar en el uso de las redes sociales a partir de este alineamiento? Yo me río porque me da vergüenza la situación de Mark Zuckerberg. Porque está tratando de alinearse para evitar, por ejemplo, una amenaza que había hecho Trump, era que lo iba a meter en la cárcel si llegaba a afectar el proceso electoral ahora que pasó y que terminaba ganando Trump recientemente. Lo amenaza directamente desde su red social. Le dice, Desde Truth. desde Truth Social. Vos llegás a hacer algo en relación con las elecciones que me afecta a mí negativamente, te mando a la cárcel. Y tiene con qué mandarlo a la cárcel. Mark Zuckerberg tiene Meta tiene causas respecto a cuestiones con niños, adolescentes, Cambridge Analytica, lo que había pasado. La verdad es que, de hecho, me pareció a mí, más allá de lo que él pueda decir en sus redes sociales, Mark Zuckerberg diciendo que se necesita más energía masculina en Meta y que de repente cambian los discursos de odio, ya no son tanto como eran antes. A mí me llama la atención una frase que está dentro de la modificación de las políticas que tiene ahora Meta. Lo voy a buscar porque es muy fuerte, porque quizás lo escuchamos a él decir, pero cuando lees lo que dicen las políticas es tremendo. Respecto a lo que son discursos de odio, Sí. lo cambió y dice que sí permitimos acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en el género o la orientación sexual de la persona a la que se le dirigiría un discurso de odio. O sea, si vos das un discurso de odio en Meta y tiene que ver con su orientación sexual, ellos están asumiendo desde sus políticas de transparencia que Está ok. sí, porque sería un problema mental que tiene esa persona. Y además de haber sacado sus políticas de diversidad, de equidad que ya tenía. Pero es muy claro cómo hace ese giro. Y además de haber sido el anfitrión de la fiesta en la que asume Trump y están todos los invitados que pusieron plata durante el proceso electoral para su partido. Qué loco que un presidente le diga a un empresario que lo va a meter preso, que ese empresario se someta a sus designios políticos y que además condicione la conversación entre millones de personas, y que el país de ese presidente, de ese empresario, le diga dictadura a otro país, se anime a hacer algo así, ¿no? Sí, y también es llamativo como cuando Brasil toma la decisión sobre X, de decir, bueno, estas cuentas vamos a analizarlas, estas cuentas que querían generar en algún punto como un proceso de... No querían que Lula asuma su rol como presidente en su momento. Claro, hicieron un intento de golpe de Estado. Exactamente. En ese momento, Musk, por ejemplo, decía, che, esto es ir contra la libertad de expresión. A mí no me pueden obligar a hacer esto. Sin embargo, toma medidas muy concretas para silenciar ciertos discursos y eso está aprobado. Tiene sistemas de inteligencia artificial donde crean o dan likes o comparten de una forma diferente. Y en el caso de Meta, concretamente, en las primeras horas de hacer estos cambios en sus políticas, se vio, por ejemplo, que el hashtag Democrat, vos lo buscabas en Meta, no aparecía. Cuando algunas personas buscaban información sobre la píldora abortiva, tampoco aparecía. Me estás es parte jodiendo. del proceso de censura. ¿En Sí. serio? Y otra cosa más, que ya pasó en Argentina el año pasado en diciembre, el anterior, en el 2023, fue que cuando asume Javier Milei, había algunas cuentas que aparecieron como el Ministerio de Capital Humano. Bueno, las cuentas de Javier Milei crecieron, pero en el caso del Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, había gente que no seguía esa cuenta en Meta, en Instagram concretamente, y de repente las estaban siguiendo. De prepo. Las querían sacar, seguían. Tuvieron que bloquearlas. Yo me comunico con Meta, que es difícil, ¿no? Dan informaciones de acá de Argentina, pero sí me pasan la data de que a pedido del gobierno actual, Javier Milei, todas las cuentas que eran de otros ministerios de educación se trasladaban al del Ministerio de Capital Humano. Y eso es el uso de tu data y de tus decisiones, y es una forma más en la que afectan a no solo al sistema democrático, sino a los discursos y las narrativas. O sea, te obligaban. Y esto estaba pasando con Trump ahora. O sea, ya había pasado en Argentina y pasó ahora también con Trump, donde había gente que quería dejar de seguir a Trump
Y continuaba. Y así todo Mete dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero sí tienen que ver, porque a una solicitud de gobierno ellos responden de manera directa. Claro, y según el signo político además, porque sí. les cae bien. Sí. Emi, ¿qué puede cambiar para nosotros durante este año en la experiencia de uso de redes? ¿Puede ser que se hagan más magnéticas, más adictivas, que usen más la inteligencia artificial justamente para manipular, para absorber más nuestra atención? Mira, antes de saber si ganaba o no Trump, una de las conversaciones que había eran que inteligencia artificial generativa, como vemos esas imágenes que aparecen en Grok o que vemos, no sé, un abrazo de gente que es contrincante. Bueno, lo que sí se decía era que se esperaba las elecciones en Estados Unidos para largar estas inteligencias artificiales generativas porque generan desinformación. Para que no influyan en la elección. Exacto. Pero vos pensás que en India habían sistemas armados donde usaban inteligencia artificial generativa de parte de los distintos personas y políticos que iban a elecciones. O sea, era un sistema armado. Sí se utilizaba. Sí es cierto que la inteligencia artificial puede promover la desinformación porque además puede automatizar la desinformación. Pero yo creo que lo que más vamos a ver en redes sociales puede ser agitación política y agitación popular, que es lo que ya estamos viendo, para corrernos un poco de eje de otros temas. Vamos a ver que se va a liberar modelos de inteligencia artificial y vamos a ver mucha desinformación porque ya hoy mismo le creen, generaciones más jóvenes le creen mucho más a un influencer. De hecho, vimos a Trump lleno de influencers durante su asunción. Pero creo que vamos a tener mucha desinformación y va a ser un trabajo muy grande el que va a haber que hacer para desarmar esos discursos. Pero a nivel plataformas, creo que va a orientar mucho más hacia lo que es más conservador, a no mostrar ciertos discursos y quizás desde el lado de X, si nada lo frena, si la Unión Europea no lo frena, si es difícil en Estados Unidos que vayan a frenarlo, sí vamos a ver que va a seguir promoviendo estos discursos de odio. ¿Y qué tenemos nosotros para hacer? Porque es la pregunta y qué. Yo creo que la única verdadera solución es que los datos son de ellos, en realidad no son más nuestros, y que hay que empezar a correrse de esas plataformas y ver alternativas. Es muy difícil porque durante años hubo maneras diferentes de manejar Internet, pero ahora, por lo menos, creo que lo único que saco de positivo es que deja muy a la vista algo que es consecuencia de hace muchos años que viene trabajándose, que ya lo vimos cómo afectó a las democracias, cómo afectó a la democracia acá con Cambridge Analytica, cómo pasó ya antes con Trump en su gobierno anterior y cómo lo favoreció en este gobierno. Emi, muchas gracias por venir. Por supuesto. Vamos, insisto, a seguir este tema muy, muy en detalle. Me parece una de las bisectrices que va a marcar al 2025, sobre todo con Trump en la Casa Blanca y con Elon Musk tan cerquita. Gabriela Vulcano, y una pregunta que se hacen muchos en el mundo de la política, ahora que empiezan a calentar motores para las elecciones. ¿Por qué no consuman ese matrimonio? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Yo te diría que todos están mirando a Mauricio Macri, a Javier Milei, están diciendo qué pasa que no cierran este acuerdo electoral del que por momentos el presidente dice, bueno, estoy dispuesto a sentarme a charlar, a dialogar con el expresidente, a quien le tiene mucha estima, no así su hermana, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Y también algunos están mirando muy detalladamente quién del PRO se pasa a las filas de la Libertad Avanza. Claro, ya arrancaron intendentes, ¿no? Ya arrancó uno de los intendentes que hasta el momento era del PRO, estamos hablando de Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que se pasó a la Libertad Avanza, dijo hasta aquí llegué con el PRO. Pero Ale, yo te diría que más que estar atentos a lo que se dicen, a lo que las declaraciones que hace Mauricio Macri o que hace Javier Milei, a cuáles son los tweets o qué dirigente se pasa de un lado al otro, te diría que hay que mirar más a un distrito. ¿Qué distrito, Gaby?
a la ciudad de Buenos Aires. Ah, la cuna del PRO. La cuna del PRO, que es lo que explica de alguna manera por qué no se termina de cerrar ese acuerdo. Y ¿Por qué? Yo ahí te diría, fíjate lo que sucedió en las últimas semanas del 2024, que tiene que ver con esta dificultad de Jorge Macri para sellar una alianza, por un lado en la legislatura porteña, sobre todo con lo que tuvo que ver con el presupuesto de este año, donde La Libertad Avanza dijo no voy a acompañarlos. Ahí Pilar Ramírez, que es una de las legisladoras libertarias que tiene diálogo directo con Karina Milei, hoy funciona como la principal opositora a el oficialismo de la ciudad, al PRO. Vos me vas a decir, no puede ser porque se supone que son socios a nivel nacional. Claro, le prestan los votos para todas las leyes que, las pocas que pudieron sacar, se los prestó el PRO. Claro, y ahí la pregunta que también cabe hacerse es si esta falta de apoyo de los libertarios a Jorge Macri es un mensaje a Mauricio Macri. Jorge Macri ¿responde directamente a Mauricio Macri o cada uno hace su juego? Y ahí lo que te digo es, Jorge Macri no va a dar ningún paso si Mauricio Macri no da el ok. Claro, él lo puso. De hecho, había otros candidatos, incluso más taquilleros. Me acuerdo de Fernán Quirós, estaba Soledad Acuña, había varios que podría haber impulsado Macri contra Larreta incluso, y no lo hizo, puso al primo. Así es, Ale. Fue quien peleó hasta último momento para que se bajen el resto de los candidatos y sea Jorge Macri el candidato. Bueno, ¿qué es lo que empiezan a notar y cada vez más en el entorno del expresidente? Es cada una de las cosas que le dicen a Jorge Macri desde La Libertad Avanza, ya sea públicamente, de las medidas que toman cada vez que deciden no levantar el brazo los libertarios en la legislatura porteña, es un mensaje a Macri. ¿Y cuál es ese mensaje? Es nosotros vamos por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir vamos por la ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo primero que te diría, Ale, es que están pensando en este año, en las elecciones de este año, en disputarle al PRO, como decías vos, el principal bastión del macrismo, disputarle al PRO la representación de lo que es la ciudad de Buenos Aires, que desde 2007 es gobernada por el PRO y que parece que eso es inamovible. Bueno, lo que empiezan a decir en La Libertad Avanza es, nosotros tenemos la chance por primera vez de arrebatarle el PRO a la ciudad de Buenos Aires, cosa que hasta el momento ninguna fuerza política consiguió hacerlo. El peronismo tuvo varios intentos, el propio Martín Lustó, que después terminó en una especie de alianza con Horacio Rodríguez Larreta y demás, tampoco consiguió quedarse con la ciudad de Buenos Aires, pero desde La Libertad Avanza creen que sí. Y yo te decía, bueno, ahí la disputa principal que se da este año tiene que ver con qué va a hacer Mauricio Macri. ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato este año? Ah, claro, porque yo te iba a preguntar, el recambio en la ciudad se da en 2 años. Sí. En 3 casi, o sea, falta mucho todavía para 2027. Lo que se juega en esta elección local va a ser, por un lado, si el macrismo recupera músculo propio en la legislatura o sigue dependiendo de esos votos prestados, y también cuáles son los representantes de la ciudad en el Congreso. ¿Vos decís que Macri puede ser, por ejemplo, senador por la ciudad? Macri está evaluando la posibilidad de ser candidato a senador y ahí desde La Libertad Avanza dicen, bueno, pero ¿va a ser candidato a senador enfrentándose a La Libertad Avanza? Ojo que ahí puede llegar a perder porque le podemos poner candidatos que no le convienen. O va a cerrar con nosotros, y acá hoy hablaba con alguien que me decía estas palabras, o se va a someter a lo que nosotros decidamos respecto al armado de listas. Yo ahí te digo, no creo que Mauricio Macri quiera ser un integrante más de las listas de La Libertad Avanza. Cuando está diciendo que quiere armar algún tipo de alianza electoral, lo está pensando en términos de igualdad, hablando él
de igual a igual con el presidente de la nación. Obviamente desde el lado de el oficialismo nacional dicen no, Milei es el presidente de la nación, Macri ya fue presidente. Claro, pero además de eso, lo que suelen decir es los votos ya se vinieron con nosotros. Sí. Que eso quizás es más preocupante todavía para Macri, ¿no? Porque qué herramienta de negociación o qué carta tiene para sentarse ahí y decir, no, yo quiero que los candidatos sean estos, los otros, o yo. Ahí es donde Macri cree que todavía es más fuerte que la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Lo que te dicen es, una cosa es a nivel nacional y otra cosa es en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO tiene un peso, por lo menos que lo ha mostrado hasta este momento, muy importante. Pero ¿por qué hay tanto interés de la Libertad Avanza en hacer una buena elección este año en la ciudad de Buenos Aires? Y Ale, no solamente para demostrarle a Macri que ellos pueden ganarle, que se pueden imponer. En 2027. Claro. ¿Para qué más? Porque están pensando directamente en, ¿hay chances de que el próximo jefe de gobierno porteño sea un dirigente de la Libertad Avanza? Y acá te digo un dirigente porque están pensando en algunos nombres que están diciendo podrían ser candidatos en 2027. Ahí. ¿Quiénes tienen buena imagen en la ciudad de Buenos Aires? Me da miedo preguntarte. Bueno, acá vamos a ver a uno de los que suena como candidato para este año, pero que dicen podría ser un buen candidato a jefe de gobierno porteño en 2027. ¿El vocero, decís? El vocero presidencial Manuel Adorni. Bueno. Es uno de los candidatos. Obviamente que todavía falta mucho. Están diciendo hay que ver si va como candidato este año. Sí. El propio presidente dijo en varias oportunidades cuando le preguntaron si Adorni podría ser candidato, él dijo, bueno, es un muy buen vocero, la verdad es que él no lo quisiera perder, según dice como vocero, y es algo que por ahora está en veremos, pero dicen que si le va bien este año, en caso de que sea candidato y demás, podría llegar a ser un buen candidato a jefe de gobierno porteño en 2027 y arrebatarle la jefatura de gobierno al PRO, porque obviamente lo que dicen es el PRO no se va a dar por vencido, aún si este año les va mal, en el 27 van a querer tener continuidad en la jefatura de gobierno porteño. Y después hay otra candidata que también la están pensando para que dé pelea este año, pero que podría ser una buena candidata a jefa de gobierno porteño. Estamos hablando de Patricia Bullrich. ¿No lo intentó ya en alguna ocasión? No me acuerdo si... Bueno, pasó por tantos partidos. Sí. Bullrich. No me acuerdo si por el cabalismo o por... Bueno, nueva dirigente. No me acuerdo. Creo que alguna vez se postuló. Mirá, Ale, que yo creo que no, pero lo que te puedo asegurar es que no dentro del PRO. Ella dentro del PRO nunca fue un lugar que le interesó disputar. Ahora no te diría que obviamente ya la vimos como candidata a presidenta, que es lo que a ella más le interesaba. No le fue bien. Fue diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Fue diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero eso hoy por hoy lo consideran como un puesto menor pensando en el 2027. Y si bien a Patricia Bullrich no es un lugar que le tienta demasiado, hoy por hoy está totalmente decidida a responder a lo que quiera Javier Milei. Todavía falta mucho, te dicen, pero de esta elección, la de este año, de las elecciones legislativas, va a depender qué pueda pasar en 2027. Vos me vas a decir, falta un montón para 2027. Sí, pero tanto de un lado como del otro están pensando qué es lo que puede pasar en 2027, qué puede pasar con la ciudad de Buenos Aires. Ya nadie se atreve a asegurar que el PRO se va a quedar en la ciudad muchos años más, como te lo decían hace algunos años atrás. Y la gran duda que le empieza a surgir tanto a la Libertad Avanza como al PRO es, también corren el riesgo de que si van separados este año, ni hablar en 2027,
pueda llegar a dar una sorpresa el peronismo. Ese es el cuco que hoy de alguna manera los hace seguir estando en ciertas negociaciones para ver si se cierra o no un acuerdo. Pero hasta que no se resuelva qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, Ale, difícil va a estar la posibilidad de que se llegue a un acuerdo a nivel nacional o de distrito por distrito. Hoy por hoy el ojo está puesto en la ciudad de Buenos Aires. Es Gaby Vulcano, gracias Gaby. Como siempre, precalentando en este caso un año electoral que seguramente va a requerir mucho de su información. Nosotros llegamos hasta acá y ¿saben qué? El lunes que viene nos reencontramos de vuelta a las 11, como siempre, acá en la pantalla de C5N. Tener el techo y se me vino encima.